Esta semana no hubo fecha de Libertadores ni de Sudamericana, pero no por eso no tendremos video de la Gloria de América. En el video de hoy se me ocurrió hablar de una idea que me viene dando vueltas en la cabeza porque uno de los temas más conversados acerca de la Copa Libertadores es el formato y la manera en la que se reparten los cupos. Entonces pensé, ¿qué pasaría si la Copa Libertadores definiera sus clasificados de acuerdo a la población de cada país? Antes de continuar con el análisis, les quiero comentar que este video está patrocinado por OneXBet, una casa de apuestas 100% segura y confiable, donde además de apostar en partidos de fútbol pueden hacerlo en otros deportes, en el casino virtual y en muchas otras variantes. Si les interesa pueden encontrar el link en la descripción del video, y si es la primera vez que se registran pueden hacerlo con el código promocional LGDA y recibir un bono de $100 para empezar a apostar antes de utilizar el dinero real. Les aconsejo siempre apostar con precaución y nunca utilizar dinero que no estén dispuestos a perder. Bueno, para comenzar quiero contarles que los que me inspiraron a pensar esta idea fueron los seguidores brasileños, que utilizan mucho este argumento para defenderse cuando el resto del continente se queja de que Argentina y Brasil tienen lógicamente la mayoría de cupos tanto en Libertadores como en Sudamericana. Recordemos que en la Copa Libertadores Brasil y Argentina meten 5 equipos directos a la fase de grupos y el resto de los países meten 2, mientras que en la Copa Sudamericana Argentina y Brasil meten 6 directo y el resto de los países también meten 2. La diferencia es que en la Copa Libertadores hay una fase previa en la que, según el rendimiento, varios países pueden sumar hasta 4 representantes, mientras que en la Copa Sudamericana la fase previa no modifica mucho el aspecto de cada país porque los enfrentamientos son nacionales, por lo tanto el techo de clasificados siempre es 2, más los equipos que se sumen de la Copa Libertadores, por supuesto. Como ocurrió en la Copa Libertadores con Everton de Chile, Fluminense, Barcelona de Ecuador y Universidad Católica también de Ecuador, que pasaron de la Libertadores a la Sudamericana. Pero el resto de los países tenían 2 representantes y no podían elevar esa cantidad. Entonces, algo que dijeron los seguidores brasileños y que leí más de una vez fue que es justo que Brasil tenga tantos cupos porque tiene una población muy grande que representa la mitad del continente sudamericano. Y es cierto, les voy a dejar aquí al costado cómo está conformada la población de Sudamérica y en realidad cómo están representados los 10 países que integran la Conmebol con su cantidad de habitantes y el porcentaje que significa cada uno dentro de lo que es el continente. A partir de esto me animé a elaborar un posible formato, una posible distribución de cupos que trate de respetar lo que ocurre con los habitantes. Obviamente esto es inviable, jamás podría pasar, pero es interesante, vamos a verlo juntos. Bueno, los cupos que tenemos para distribuir en realidad son 30 a la fase de grupos, teniendo en cuenta que el campeón de Libertadores y el campeón de Sudamericana obtienen la clasificación directa. Pero en realidad Conmebol dispone actualmente de una fase previa que otorga 4 cupos, por lo tanto habría que pensar en 26 equipos que vayan directo a la fase de grupos y otros 19 que jueguen la fase previa distribuida en fase 1, fase 2 y fase 3. Teniendo en cuenta esto, si consideramos la cantidad de habitantes que tiene Brasil, debería tener por lo menos 12 cupos directo a la fase de grupos y 4 más a la fase previa, lo cual es un montón. 16 representantes brasileños en la Copa Libertadores y además, en la temporada 2021, el campeón de la Libertadores fue Palmeiras. El campeón de la Sudamericana fue Atlético Paranaense, así que tendríamos un total de 18 representantes brasileños. Hay que pensar acá a quién le damos los cupos, porque en el Brasileirao juegan 20 equipos, 4 descendieron, así que o juegan equipos que descienden o juegan algunos de los ascendidos a Primera División en la última temporada. Atlético Paranaense y Palmeiras obviamente irían a la fase de grupos directo junto a los 12 primeros del Brasileirao. Ya les voy a ir dejando acá cómo quedaría conformada la fase de grupos para que ustedes se puedan dar una idea. Y en la fase previa vamos a meter a los 2 primeros de la Serie B y al puesto 15 y puesto 16 del último Brasileirao. Y como queda claro en esta comparación de habitantes por país, Brasil al segundo, que es Colombia, le lleva una barbaridad de habitantes. Por lo tanto, podríamos decir que a Colombia le corresponden 3 cupos directos a la fase de grupos y 3 a la fase previa. Un poquito más abajo está Argentina, a quien podríamos asignarle 3 cupos directos y 2 a la fase previa.
Y debajo de ellos aparecen Perú y un poquito más abajo Venezuela. Podríamos asignarle 2 cupos directos a fase de grupos y 2 a fase previa a cada uno. Y si prestamos atención, esta es la misma cantidad que reciben casi todos los países actualmente, con la estructura actual de la Copa Libertadores. Por lo tanto, Venezuela y Perú serían los únicos que no sufren modificaciones en esta repartija. Para Argentina sería bastante perjudicial, para Brasil sería muy beneficioso y para Colombia también porque recibiría 2 cupos más, uno directo y uno a fase previa. Si seguimos bajando en la lista de habitantes, Chile y Ecuador deberían tener un cupo directo a la fase de grupos y 2 a la fase previa. Debajo viene Bolivia, a quien podríamos darle uno a fase de grupos y uno a fase previa. Y por último, Paraguay y Uruguay, los más perjudicados por este formato, ya que Paraguay debería recibir un cupo solamente para la fase de grupos y Uruguay también, un solo cupo pero a la fase previa. Pero bueno, como les dije al principio del video, esto es totalmente inviable, es una idea que se me vino a la cabeza y que si nos ponemos a pensar en realidad no sé hasta qué punto sería injusto. Sabemos que no va a ocurrir, pero no sé si sería tan injusto. Lógicamente, en Brasil, al haber tanta población, se generan equipos mucho más competitivos y esto se ve cada vez más reflejado en los resultados deportivos y en los rendimientos de los equipos de cada país en la Libertadores y en la Sudamericana. Por dar un ejemplo que se me viene rápido a la cabeza, Atlético Paranaense, que no está cerca de ser el mejor equipo de Brasil, que por lo menos tiene 4 o 5, pensando fácil, ¿no?, que actualmente tienen un mejor plantel y que históricamente tiene 8, 9 o 10 equipos arriba por lo menos, eliminó a Peñarol en la semifinal de la última Copa Sudamericana, a un Peñarol que es uno de los 2 equipos grandes de Uruguay, gigantes, que tiene una historia tremenda y que tenía una buena actualidad. Entonces, no podemos negar que la cantidad de habitantes que tiene un país es importante a la hora de ver cómo se desarrollan y cuántos equipos tienen potencial futbolístico, más allá obviamente de la importancia que se le dé en cada país al fútbol en el aspecto cultural y socialmente y la estructura con la que se pueda desarrollar cada club y demás. Pero creo que ese ejemplo que mencioné es importante para ver ese caso en particular y varios otros. Se me vienen a la cabeza muchos equipos de Brasil que sin tener tanta historia llegaron lejos en las copas. Ponte Preta, São Caetano, Goiás. Ni hablar de todos los grandes de Brasil y de la cantidad de equipos grandes que tiene Brasil. Al tener muchas ciudades con una gran cantidad de población, hay 12 equipos grandes, algo que no ocurre en ningún otro país del continente y me animaría a decir que del mundo. Entonces, a tener en cuenta que la población, si bien este juego que estamos haciendo acá es en cierto modo para distraernos un poco y para pasar el rato, tiene su incidencia y me parecía bueno mencionarlo. Entonces ya saben, si creen que actualmente Brasil y Argentina tienen muchos cupos, puede ser que Argentina tenga muchos, pero Brasil creo que tiene lo que se merece o menos. Desde la cantidad de habitantes, desde el nivel futbolístico que tienen sus equipos, lo tiene totalmente merecido. Y como ya hemos mencionado varias veces, Brasil reafirma que merece esos cupos porque año tras año sus equipos superan la fase previa. Brasil manda al 7º y al 8º clasificado de su país y casi siempre superan la fase previa en la que se miden con el 3º o el 4º de alguna otra liga. Entonces, a tener en cuenta, más allá de que a mí me gustaría que se reparta un poco más esta fase previa y que haya posibilidades para todos, creo que el fútbol brasileño está bien representado, está en un gran momento, tiene mucha historia y sobre todo tiene mucho futuro. En cuestión de años, si todo sigue como viene ocurriendo, Brasil va a dominar en todos los rankings de la Copa Libertadores, equipos con más títulos, sumatoria también de títulos por país, ya tuvo 3 representantes en semifinales en 2021 y no me extrañaría que en alguno de estos años pueda tener 4 semifinalistas. Y bueno, solamente quería mostrarles esta posibilidad que me daba vueltas por la cabeza, una Copa Libertadores con este formato, para que vean cómo impacta a la vista tener tantos escudos de equipos brasileños y muy poquitos de otros países. Recordemos que habíamos dicho un solo equipo uruguayo que iría a la fase previa, un solo paraguayo, por lo tanto no habría ni posibilidad para Libertad, para Olimpia, para Guaraní, que en el último campeonato no fueron campeones, valga la redundancia. Quiero saber qué les pareció este video y la semana que viene volvemos a full con la Copa Libertadores. Tenemos fecha 3, muchos duelos importantes entre equipos del Bombo 2 y cabeza de serie, así que la semana que viene, viernes, sábado, estaremos analizando todo lo que ocurra y por supuesto compartiéndolo con ustedes.